El relleno en el anime. Quizá este sea un concepto que todos hemos escuchado alguna vez, y la mayoría de las veces asociamos con Naruto. Pero, ¿qué es exactamente el relleno? Los animes normalmente toman de base un manga o novela para adaptar. Cuando no, se dice que son originales. Como por ejemplo tenemos Evangelion, no adapta una historia como si lo hace Komi-san o en este caso Ranma y medio. Cuando el anime alcanza al manga en su publicación, es decir, adapta hasta el último capítulo publicado a la fecha, se queda sin material para adaptar y recurre a los capítulos de relleno. Ranma, como anime, comenzó apenas 2 años después de la salida del manga. Estaba en el tomo 7 cuando inició la serie y llegó hasta el tomo 22 cuando terminó. En otro video dije que el manga tiene 407 capítulos y el anime 161, pero este es más complicado. Los capítulos de la historia impresa son cortos y para hacer uno de 20 minutos se deben adaptar dos. Entonces, de a 2 capítulos, tenemos que serían unos 322 adaptados, ¿no? Bueno, aquí viene lo complicado. La primera temporada hizo un gran trabajo al adaptar los capítulos del manga. Vemos solo un par de capítulos de relleno o no canónicos, uno sobre el Dr. Tofu y un recopilado de escenas de final de temporada. En la segunda temporada, vemos solo un episodio de relleno, siendo un intenso fanservice, pero además, los capítulos 35 y 36, aunque están catalogados como canon, estos episodios alargan la historia del Nani Chuan japonés, apenas 3 capítulos del manga que vendrían siendo adaptados de uno solo, el 34, pero que continúan en una especie de búsqueda del tesoro por otros 2 capítulos más. Esta temporada no es mucho relleno, pero si pasamos a la tercera... por Osamu Tezuka, ¿me estás diciendo que todo eso es relleno? Pues sí, según la página Anime Datos, 72 capítulos del anime de Ranma y medio es contenido no canon, lo que equivale a 43% de la serie. Amigo, en porcentaje, incluso Naruto tiene menos relleno. Pero, ¿de verdad es tan malo el relleno? Bueno, demos un pequeño vistazo a algunos de estos capítulos. Tenemos algunos bastante recordables, como cuando Ranma adquiere una personalidad de mujer, el capítulo que nos hizo creer que Japosai y Colón tenían algo, el que le inventó unas hermanas a Shampoo y cuando Kyo intenta ser más femenina. Tenemos otros un poco más olvidables como El Vengador de Yusenkyo o El Truco del Camaleón. Aclaro que todo esto es para mí. No dudo que a muchos les gusten estos capítulos que yo menciono como olvidables o menos interesantes, y que se sorprenderían al saber que no están en el manga. Nos movemos a la cuarta temporada. Quizá esta tenga menos... Bueno, aquí vamos. Aquí vemos el hilo rojo de Shampoo, el regreso de las gemelas no canon, pero otros bastante sin chiste como la falsa madre de Ranma, Ryoga recordando capítulos pasados y el malabarista de huevos. Y el que para mí, el peor episodio de toda la serie. Solo se es joven una vez, aburrido y sin nada interesante que aportar. Además, algo curioso, pues en el capítulo 75, aunque sea canon, agrega mucho relleno para llegar a los 20 minutos, adaptando solo un capítulo del manga. Vayamos a la temporada 5 y... esto no parece mejorar. Los mejores a mi gusto son La venganza de la rana, Ranma Don Juan y La sombra de Ranma. Pero en cambio tenemos otros lamentables, y que creo que muchos coincidimos en eso. La ceremonia del té, que he visto que es considerado de los más aburridos, como si el personaje de Sentaro no fuera ya olvidable, le dedican otro capítulo aquí. Y el del hotel, un giro bastante aburrido. Además, el de la competencia de shogi. Para la siguiente temporada, mejora un poco el panorama. Algo del relleno es bastante memorable, como el especial de Navidad, y otros muy malos como la competencia de caligrafía y ese donde Genma viaja al pasado. Y en la última temporada, pues... creo que el de los 6 Japosai, el templo de los hongos y la señorita Playa pueden ser de los buenos, pero tenemos otro episodio dedicado a Sentaro. ¿De verdad? ¿Los productores querían tanto a este personaje como para hacerle otro episodio? Vemos aquí a Kuroshiro, la mascota de Ryuga, que aquí nada que ver con el canon. Y al final, los episodios 60 y 61 que adaptan el arco de la madre de Ranma, terminando en el capítulo 229 del manga, o el capítulo 6 del tomo 22. Uf, entonces, ¿aquí terminamos? Pues no, porque no conformes en agregar 70 capítulos de relleno, como ya dije, también se alargan y se agregan personajes de relleno. Sí, te estoy hablando, Sasuke.
Luego de la serie tenemos las películas, Gran Golpe en Ecorron y La Isla de las Doncellas, ambos material original, y luego las OVAs que alternan historias originales, como Can y sus hermanas, con material del manga, adaptando capítulos salteados hasta concluir con la OVA número 13, lanzada en 2008, El incienso del sueño primaveral, en el especial Rumik World, adaptando el capítulo 365 del manga o el 10º capítulo del tomo 34, y que fue lo último que vimos adaptado hasta ahora. Entonces, ¿todo el relleno es malo? Pues creo que eso depende de cada uno. Como dije, hay episodios que son muy recordados por los fans, y aunque no sean historias escritas por Rumiko, solo queda a consideración de cada uno decir si son buenas o malas. En mi opinión, estos capítulos ralentizan la trama, y muchos de ellos, en especial cuando aparece alguna cura para la maldición, son muy predecibles sabiendo que obviamente no funcionará. ¿Recomendaría saltarse todo el relleno? No realmente. Al menos no si es la primera vez que miras la serie completa. Hay capítulos que todavía son discutidos por el fandom, para bien o mal. Mi recomendación es ver la serie completa al menos una vez, en japonés, seguida de las películas y las ovas. Esto para no sentir el cambio de las voces de doblaje y para no tener tampoco los cambios en la adaptación. Y luego verla sin relleno o solo los episodios favoritos de cada persona en español. Pero esa es solo mi opinión y todos podemos tener una distinta. Espero que este video les haya gustado. No se pierdan el siguiente. Hasta entonces.